Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos acerca de la anatomía de los famosos senos paranasales. Estas cavidades aireadas que se encuentran dentro del espesor de cuatro huesos que son huesos, algunos considerados del cráneo, como lo es el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides, y otro considerado como un hueso de la cara, como lo es el maxilar superior. Entonces, en el espesor de estos huesos encontramos unas celdillas, unas cavidades aireadas. Es por ello que estos, huesos son llamados también huesos neumáticos en una clasificación ósea, ya que son huesos que poseen cavidades llenas de aire. Entonces, es importante que usted domine la anatomía básica de estos huesos. Ellos lo pueden encontrar en mi canal por separado: el frontal, el esfenoides y el etmoides. Y el maxilar superior se encuentra dentro de un video llamado huesos de la cara. Entonces, una vez que usted domine estos huesos, por lo menos lo básico, ya puede pasar a estudiar esta anatomía de los senos paranasales. Vamos a estudiar cada uno de los senos paranasales en particular. Primero vamos a hablar de manera general que ellos están revestidos por una mucosa, un tejido epitelial que envuelve el tejido interno de estos huesos, que vean que es tejido compacto, pero que por dentro es tejido óseo ya un poco más aireado. Entonces esta mucosa se continúa con la mucosa de la nariz y la denominamos entonces mucoendostio. Es una característica que poseen todas las cavidades de los senos paranasales. Ahora, desde el punto de vista embriológico, ellos se forman como evaginaciones de la cavidad nasal. Es por ello entonces que comparten el epitelio, y es por ello que todos los senos paranasales van a desembocar de manera directa o de manera indirecta en algún lado de la cavidad nasal. Entonces, aquí en esta imagen se las traigo a colación para que vean de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. Claro, esto es un esquema, esto es un corte más o menos frontal para que se imaginen: esto es la órbita, esto es la cavidad nasal, esto es un diente, un molar. Esto asemeja más o menos al seno frontal y esto al maxilar, pero realmente esto es a manera de esquema. Vean que lo que está en amarillo es el tamaño de esos senos paranasales al momento del nacimiento. Ya cuando el niño, por ejemplo, tiene 1 año, crecen hasta más o menos el área azul. Cuando tiene 4 años, crece hasta esta área rosada. Cuando tienen 7, hasta esta área verde. Cuando tienen 12, vean cómo a medida que va creciendo la persona va aumentando el tamaño o la profundidad de estos senos paranasales. Pero vean que siempre mantienen la comunicación con la cavidad nasal. Y luego en el adulto, veanlo aquí, no sé qué color es este, como naranja, ya ocupan casi todo el espesor del hueso. Y ya finalmente lo que ven aquí en lila es lo que pasa en una persona ya, adulto mayor. ¿Sí? El libro lo ponía como old age, ya, como una edad adulta. Entonces, para que vean cómo va variando con respecto a cada etapa del nacimiento. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, vamos a hablar de cada uno de los senos. Vamos a empezar primero hablando del seno maxilar, de sus características, pero antes no te vayas a despegar del video. Comenzando primero entonces hablando de los senos maxilares. Estos son unas cavidades bastante, grandes. De hecho, son las cavidades más grandes, o el seno más grande de los 4 que se halla en el cuerpo del del maxilar superior, o del maxilar, como ustedes lo quieran llamar. Se describe básicamente una forma piramidal. Se dice que es como una pirámide, pero que está acostada sobre alguna de sus caras, de manera que la base mira hacia medial, o sea, mira hacia la cavidad nasal, que es todo este espacio que está aquí, mientras que el vértice o punta buscaría hacia lo que se denomina la apófisis cigomática del hueso temporal. Este que ven aquí en naranja es el hueso cigomático. Muy bien. Entonces, la pared interna, como les comento, es la que mira o la que forma la pared externa de la cavidad nasal. Muy bien. El techo, por su parte, está en relación íntima con el piso de la órbita. De hecho, el mismo techo de este seno maxilar es el mismo piso de la órbita ocular. El piso, por su parte, es una región
que comprende la prolongación alveolar del maxilar superior. Vean ustedes que esta es la prolongación alveolar, que es la que sostiene a, digamos, la dentadura de arriba. Vamos a ver que en relación con el piso de la cavidad nasal, el piso del seno maxilar es un poco más inferior. Se dice que está de 0.5 a 1 centímetro. Aquí se lo puse en milímetros, de 5 a 10 milímetros, que equivalen a lo mismo que le acabo de decir. Y de hecho, vamos a notar que en el piso hay ciertas elevaciones que corresponden a los 2 o 3 molares superiores, que, bueno, ellos al insertarse en esa prolongación alveolar le pueden hacer una elevación al piso. De hecho, está íntimamente relacionado este piso del seno maxilar con la dentadura superior. De hecho, por eso es que cuando hay una sinusitis que tiene predominio por los senos maxilares, el paciente puede tener dolor dentario, justamente por la comunicación o la proximidad que tienen estas estructuras. De hecho, a veces se prolonga bastante hacia anterior este seno maxilar, tanto que incluye a los caninos, incluye a los premolares. Me si ustedes, es bastante variable realmente. Ahora, la pared posterior, por su parte, estaría en contacto con la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. Hay videos en mi canal hablando de esta fosa, ya son estructuras de anatomía profunda del cráneo. De todas maneras, aquí más o menos para que vean, esta sería la pared posterior de todo esto que es el seno maxilar, y aquí estaríamos en contacto específicamente con la fosa infratemporal. De hecho, este es el límite anterior de la fosa infratemporal, y profundamente allá vemos a la fosa pterigopalatina. La pared anterolateral, por su parte, es una pared libre que realmente tiene relación anatómica es con la cara, tanto la anterior como la lateral. Bien, ¿cómo es la desembocadura del seno maxilar? Recuerden ustedes que estos senos todos van a tener una desembocadura buscando hacia la cavidad nasal. Vamos a ver que en la pared interna, específicamente en la parte más anterosuperior de la pared interna o medial, vamos a encontrar un conducto, ¿sí? Que más que un orificio es un conducto llamado el conducto maxilar. Entonces vean como este conducto puede ser oblicuo, como usted lo puede ver aquí, puede ser también recto o puede ser inclusive vertical. Entonces, ¿en qué parte de la cavidad nasal va a drenar? Fíjense ustedes, este es el cornete inferior, este es el cornete medio, entonces este espacio que está entre el medio y el inferior es el que denominamos el meato medio. Y específicamente en el meato medio es que desemboca entonces este seno maxilar. Fíjense ustedes esta imagen, cornete superior, cornete inferior, toda esta zona es el meato medio. Los invito a que busquen mi video de cavidad nasal y fíjense ustedes cómo a través de este orificio drena entonces el seno maxilar. Cuando usted lo ve así en mucosa, el orificio es pequeño. Pero cuando usted lo ve en un cráneo seco, vea como el orificio de desembocadura del seno maxilar es bastante grande. Lo que pasa es que si consideráramos el cornete inferior, al hueso lagrimal, al etmoides, inclusive a este que es el palatino, más la mucosa que reviste cada uno de esos huesos, eso se estrecha y ve un orificio chiquitico. Pero en el cráneo seco, desarticulado un poco, y vean que aquí de hecho está cortada una porción del etmoides, se ve como un orificio bastante grande. Ahora, ¿quién me va a inervar este seno maxilar? Bueno, vean ustedes aquí, esta imagen está espectacular porque vemos la mucosa del seno pero desde afuera. Fíjense ustedes que la inervación viene dado principalmente por este nervio que es el nervio mandibular, el nervio maxilar, también llamado nervio maxilar superior o la segunda rama del trigémino, B2. Él origina el nervio infraorbitario y a ramas que tienen relación con el nervio infraorbitario, como lo es el nervio dentario anterosuperior y el nervio dentario posterosuperior. Ambas estructuras terminan inervando la mucosa de este seno maxilar. Muy bien, vamos a pasar ahora al seno etmoidal. Es importante, olvidé comentarles que usted se suscriba al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito al mismo. Más de 210 videos anatómicos. Si hay algún video que usted no vea en mi perfil, usted me lo escribe en los comentarios de los videos, que yo siempre los leo y los tomo en cuenta a la hora de la realización de los siguientes videos. Entonces este seno etmoidal realmente no es único. Vean que está conformado por muchas cavidades. De hecho se dice que son de 14 a 17 cavidades pequeñas que se encuentran dentro del laberinto etmoidal. Es muy importante llamar a estas cavidades pequeñas como celdillas etmoidales.
Aquí hay bastantes clasificaciones. La mayoría de los autores hablan de celdillas etmoidales anteriores y grupo de celdillas etmoidales posteriores. Sin embargo, hay algunos que hablan de unas celdillas etmoidales medias. Entonces la dividen en anteriores, media y posterior. Allí sí dependerá bastante de la literatura que usted use. Ahora, estas celdillas etmoidales, como están en el espesor del etmoide, y si ya usted estudia el etmoide, debe saber que el etmoide es un hueso bastante pequeño. O sea, no es tan grande realmente. Es más largo que ancho. Entonces, estos senos etmoidales o celdillas etmoidales, que es el nombre, digamos, más correcto, va a terminar de estar tapado muchas veces por prolongaciones del frontal, por prolongaciones del esfenoides, vean ustedes aquí desde frente, prolongación del maxilar superior. Vea de hecho cómo los senos etmoidales, las celdillas etmoidales, es como una continuación con el seno maxilar, porque más bien lo terminan de completar. Lo mismo pasa, vea usted, con las celdillas del seno frontal, que se continúan, terminan de cerrar a esas celdillas etmoidales. Y también pasa lo mismo con el palatino, que vea usted como el hueso palatino también termina de cerrar y formar esta seno etmoidal. De manera que recuerden que el etmoide es un hueso central y por ello tiene múltiples celdillas y estas celdillas están de taparse por estos huesos que están adyacentes. Muy bien. En esta imagen no se ve, pero también el hueso lagrimal o el unguis, que está por delante, lo que pasa es que este corte frontal me sacó totalmente al unguis, también termina de completar a esas celdillas etmoidales, específicamente a las celdillas etmoidales anteriores. Ahora, ¿dónde van a desembocar estas celdillas etmoidales? Recuerden ustedes que eso está en el espesor del laberinto de etmoides. Entonces, ellos van a desembocar en las paredes laterales, digamos, de la cavidad nasal. Fíjense ustedes, recuerden que esto que ve aquí morado es el etmoides. Él forma el cornete superior, que es este que usted ve aquí. Ahora, el cornete superior, que es este que está aquí, y este que es el cornete medio, perdón. Ahora, vamos a ver que las celdillas etmoidales anteriores drenan a nivel del meato medio. Pueden estar cerca o no cerca de una zona denominada el infundíbulo. Vamos a ver que esto que les estoy señalando aquí, que está en el espesor de la bulla etmoidal, esa estructura es la que, digamos, nosotros decimos que es el orificio de desembocadura de las celdillas etmoidales medias. Si usted lee ciertas literaturas, hay otras que te dicen que no, que esta, junto con las anteriores que les acabo de nombrar, son las desembocaduras de las celdillas etmoidales anteriores. Indistintamente, ambas se encuentran en el meato medio. Por último, tendríamos la desembocadura de las celdillas posteriores, que ellas drenarían en el meato superior o cerca de lo que es el cornete accesorio, si existe en la persona. Recuerden que los estoy invitando a que vean el video de cavidad nasal para que terminen de entender la desembocadura de cada uno de estos conductos. Entonces vean que es distinto cómo desembocan las celdillas etmoidales anteriores a cómo están desembocando las celdillas etmoidales posteriores. En un cráneo realmente en vivo, aquí podemos ver los orificios de desembocadura de las etmoidales anteriores, esta si se quiere la del medio, y esta las celdillas etmoidales posteriores. Mientras que este grande que ven aquí, les recuerdo que es la desembocadura del seno maxilar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la inervación de estos senos paranasales, específicamente de las celdillas etmoidales. Ellos van a estar inervados por ramas del nervio facial. Vean ustedes que el nervio facial da una rama que va buscando a este ganglio denominado el famoso ganglio, que aquí se los vuelvo a señalar, pterigopalatino. Y a través de ese ganglio pterigopalatino, con aportación en este caso del séptimo par craneal, que es el nervio facial, salen fibras o ramas orbitarias que van hacia la órbita, u orbitales como le quieras nombrar, que son las que perforan las paredes de la órbita para llegar al seno etmoidal, que más o menos estarían a este nivel. Pasamos rápidamente al seno frontal. A pesar de que usted se puede imaginar que debería existir un solo seno frontal, resulta que no. Son dos senos frontales, uno de cada lado. Estos senos frontales están separados por un tabique, que el tabique generalmente está desviado hacia un lado. Puede ser cualquiera de los lados. Ahora, estos senos frontales, algunos autores dicen que más bien es como que si el etmoide se metió dentro del frontal y formó el seno. O sea, parecen más bien una prolongación etmoidal.
Entonces, esto tiene una forma variable, de hecho tiene una proporción vertical, mira, en todo el espesor del frontal, pero también se va hacia los lados, como lo pueden ver aquí, y se extiende hasta el techo de la órbita. Recuerden, vean ustedes, bueno, ahorita les enseño la imagen para que vean cómo estos senos están separados por un tabique medio. Algo importante es la desembocadura de esos senos frontales. Vean cómo aquí metieron un guiador que te muestra cómo el seno frontal drena a nivel del meato medio también. Entonces, los que drenan el meato medio son el maxilar, celdillas etmoidales anteriores y medias, si quieren nombrar las medias, y también ese conducto frontonasal, que es el conducto que pasa a través de este hiato semilunar, estructura que de verdad le expliqué en la cavidad nasal, y que drena directamente el conducto frontonasal que viene del seno frontal. ¿Cómo está inervado este seno frontal? Bueno, ya está inervado por el trigémino. Ese trigémino, a través de su rama más superior, que es el nervio oftálmico, origina a la rama supraorbitaria. Y es esta rama supraorbitaria la que termina inervando, me ven aquí, al seno frontal, a la mucosa del seno frontal. Terminando entonces el video, vamos a hablar del seno esfenoidal. Este seno esfenoidal es el cuarto de los cuatro, de verdad no los nombré con un orden, sin un orden específico, los nombré más desde anterior hasta posterior. Bueno, sin embargo, ni siquiera así, porque el etmoide lo nombré antes del frontal, realmente sin orden específico. Este seno esfenoidal específicamente se encuentra en el cuerpo del esfenoide. Es muy rico en relaciones, porque inferiormente vamos a ver, inferoanteriormente, que tiene la cavidad nasal, es como el techo también de la faringe. Superiormente tiene la silla turca, donde se aloja la hipófisis. Tiene parte de la fosa craneal anterior, aquí está el quiasma óptico, a los laterales está la carótida interna, allí también están los senos cavernosos, venosos, allí también se encuentra el primer par craneal, que es el nervio óptico. Entonces ven ustedes que es muy rica las relaciones que puede tener este seno esfenoidal. Entonces él generalmente se encuentra en el cuerpo del esfenoide, pero en ciertas ocasiones se puede extender hacia posterior. Y como el esfenoide se articula con la porción de la basilar del occipital, también puede abarcar seno, el hueso occipital. El mismo seno esfenoidal abarcar parte del hueso occipital. Entonces, igualmente, a pesar de que usted vea que el esfenoide es un hueso central y único, bueno, ese cuerpo tiene dos senos esfenoidales, uno de cada lado, que están separados también por un tabique medio, muy parecido a lo que pasaba con el frontal. Inclusive ese tabique también generalmente está desviado hacia uno de los lados. Este más está espectacular. Esto es cada uno de los senos esfenoidales y estos son los senos etmoidales. Esto que ven aquí es la propia cavidad nasal. Espectacular, de verdad, está esta imagen. ¿Dónde desemboca el seno esfenoidal? Bueno, un único conducto, ¿verdad?, bastante grande, que está en la parte anterior del esfenoide. Y vean que drena en una zona que está un poco por encima del meato superior, que es la zona que denominamos el receso esfenoetmoidal a este nivel. Vean que no tiene mucha complicación a la hora de drenar sus secreciones. ¿Cómo está inervado finalmente este seno esfenoidal? Bueno, aquí vamos a valer igualmente a través del trigémino el nervio maxilar superior, o simplemente llamado maxilar solo, que es su segunda rama, B2, que significa la segunda rama del quinto. Este B es un 5 en número romano. Y a través de ese nervio maxilar superior es que salen las ramas que inervan entonces a este seno esfenoidal. Este fue entonces todo el video de senos paranasales. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme también en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.